también colaborar con eso. Bueno, ahora tenemos el complejo neutro, ¿sí? Entonces, en este caso, el complejo neutro no tiene disociación iónica. Ninguna sustancia neutra va a tener, ninguna molécula, esto es una molécula, ya ahora no tiene disociación. ¿Está claro eso? No tiene disociación. Por lo tanto, yo voy a hacer la pregunta del millón, que me la van a contestar rapidísimo. Si yo a este complejo le agrego nitrato de plata, ¿qué pasa? No reaccionan. No reacciona, claro, no. ¿Por qué no reacciona? Bueno, vamos a las preguntas, que las preguntas son claves acá. ¿Por qué no reacciona? Porque no se podría hacer ningún intercambio, digamos. No me gusta, está flojito. A ver, Profe, tiene que haber una respuesta más mm, que abarque más lo que está pasando. el compuesto de coordinación cambió sus propiedades químicas. ¿Por qué? Ah, qué bien, ¿por qué? Ahí me sale mal la voz, ¿ves? ¿Por qué? Ahí me salió mejor. A ver, ¿por qué? Dígame, ¿por qué cambió sus propiedades químicas? Me gusta la frase. ¿Por qué? Ya no reacciona con la sal insoluble. ¿Pero por qué? A ver, A ver, Klein, vamos, Klein, Janina, Candela. Que se encuentra en la esfera de coordinación, o sea, no ¿Quién reacciona se con encuentra en la esfera de los coordinación? ligandos ¿Qué y ligando? el amoníaco y el ¡Ay, cloruro. Jesús! El amoníaco no reacciona con el nitrato de plata. No reacciona con el nitrato de plata el el amoníaco. cloruro, profe. El cloruro. ¿Eh? Ah, no, perdón. Ahí me corrijo. Sí reacciona con el amoníaco. Sí va a reaccionar. Pero el amoníaco está ¿cómo? No va a poder reaccionar con el nitrato de plata porque el amoníaco dijo, algo dijiste, Ariel. ¿Era neutro? O No tiene que ver con eso. No tiene que ver. Tiene que ver que cuando ya está conformando la esfera de coordinación tiene una nueva identidad química. Ya no reacciona independientemente el amoníaco por acá, el cloruro por acá, el cobalto 3 más por acá. No, ahora conforman una identidad, una nueva sustancia. Por eso, porque el cloro, que se llama cloro como ligando, el anión cloruro, está dentro de la esfera de coordinación. O sea que ya no te va a dar las reacciones clásicas del ion cloruro, que seguro que encuentra plata y precipita. Entonces ahí no hay reacción, pero ¿por qué? Esa es la cuestión. Porque no hay Profe, forma. Sí, ¿podría ser que el amoníaco y el cloruro se encuentran tan fuertemente unidos al cobalto que no tienen forma de desprenderse, digamos? claro, obviamente, por eso es, porque forman una nueva identidad. Una nueva identidad. No se pueden separar. No tienen vida propia, digamos, no tienen sus propiedades químicas características para desarrollar, no, porque están formando otro compuesto. Eso es lo interesante de los compuestos de coordinación, porque Profe, revisa el concepto este de identidad química, sí. ¿y esto pasa siempre con los complejos neutros? No, con todos los complejos. Todos los complejos, sean neutros, positivos o negativos, vamos a ver que lo que está dentro de la esfera de coordinación no tiene las reacciones clásicas, características de esa especie. Si el amoníaco, mientras esté coordinado, no va a reaccionar con la plata. El amoníaco puede formar un complejo con la plata, con el ion plata, pero estando el amoníaco coordinado, no. Eso, por supuesto, también se puede hablar, en este caso no vamos a profundizar, pero también tiene que ver con la estabilidad del complejo. En general, los complejos tienen constantes de formación muy elevadas, muy elevadas. Entonces, depende de eso también. Por supuesto, hay algunos que tienen constante de formación más elevada, otros más baja y qué sé yo. Ahí vamos a ver lo que se llama la fuerza de los ligandos. Hay ligandos que se coordinan, ¡ay, Dios mío! Y otros que pueden ser desplazados más fácilmente. Eso va a depender de la fuerza del ligando. Eso ya es otra cuestión que vamos a ver el lunes que viene.
Vamos a tener que comparar esos ligandos. Yo no voy a comparar todo el universo de ligandos porque nos sorprende la madrugada. Yo voy a comparar un número acotado de ligandos. De ahí vamos a sacar débiles, intermedios y fuertes. ¿Sí? Pero una vez que está coordinado, ya le va a costar reaccionar con sus reactivos característicos. Entonces acá no hay reacción. Acá no hay reacción. No hay reacción. Y ahí podemos ir a la gradualidad. Porque, por ejemplo, si en lugar de tener este complejo, ahora vamos a ver, si en lugar de tener el famoso complejo que preparó Werner, en lugar de este, yo tengo este, que también es un derivado del anterior, pero tengo otro complejo. Fíjense acá, en este caso, ¿cómo lo nombrarían? Ahora este es otro complejo. Fíjense, ahora el cloro, que estaba afuera como contraión, entró y salió un amoníaco. Entró el cloro y salió un amoníaco, ¿no? Y ahora tenemos un nuevo complejo. ¿Cómo se llama este compuesto de coordinación? Cloruro de No, cloro. no, ojo, el nombre, exacto, cloro es, ¿no? Cloro, a ver, yo voy Pentamín escribiendo, de cloro, cobalto. cloro, no, volví a repetir, cloro, Cloro. No, ¿es el compuesto o el ion? espere, perdón, estás nombrando la sal completa. Si estás nombrando la sal completa, eso que no te escuché bien, es cloruro, eso es lo que empezaste a decir, cloruro, la sal Cloruro completa. de cloro. Ay, perdón. Nombrando la sal completa, ¿no? Es cloruro, seguí ahora, cloruro de... De cloro, pentamín, Sí, cobalto 3. pentamín, cobalto 3. ¿Sí? Entonces, este complejo, que es una sal, como todas las sales, se puede disociar entre su contraión y el complejo cloro, amoníaco, perdón, escribí primero. Hay una tendencia general siempre, cuando tengo ligandos distintos, a escribir primero los neutros y después los negativos, aunque los nombre al principio. Pero como les decía, esa nomenclatura es relativa. Veamos a ver acá. Esto, ¿qué carga tiene este ion? A ver, Camila Más 1. Valderrama, ¿qué carga tiene? Que me nombre Camila. ¿Qué carga tiene ese ion complejo ahora? Más 2. Más 2. ¿Estoy de acuerdo? Más 2. Bueno, y se va a llamar ion, cloro, pentamín, cobalto, todo junto, 3. Eso es nomenclatura de complejo. ¿Sí? Bueno, este ion resulta que se forma así. Entonces, ahora, si yo a este complejo, a esta sal compleja, la hago reaccionar con nitrato de plata, ¿qué es lo que va a dar? ¿Qué va a dar? ¿Qué va a dar? Puede ser cloruro de plata y nitrato de ¿Cuántos moles de nitrato de plata? cloruro de plata. Perdón, ¿cuántos moles de cloruro de plata? 2. 2 tiene que dar, porque hay 2 contraiones que pueden reaccionar. 2 más, vamos a poner el complejo que ahora va a tener otro contraión, que es el nitrato. ¿Sí? Bien. Entonces, este va a ser un precipitado y así. Fíjense eso para resaltar lo que significa estar dentro de la esfera de coordinación y lo que significa estar fuera de la esfera de coordinación. Bien. Entonces, ahora vamos a otro complejo en el que... Profe, Sí, una pregunta.
O sea que lo que está entre corchetes, digamos, que está dentro de la esfera de coordinación, no reacciona nunca o depende de Claro, la porque fuerza forma de una los nueva, ligandos. exacto, no reacciona porque forma una nueva identidad química. No sé cómo encontrar una analogía. O sea, están juntos en eso. Es como si estuvieran asociados en una empresa, han firmado un contrato, están todos los dos trabajando, se han asociado, trabajando, bueno, y pérdidas y ganancias comparten. O sea, yo ya no puedo escindir económicamente esas dos personas asociadas económicamente en una sociedad. Están asociadas, es como, por ejemplo, los bienes gananciales en un matrimonio. Cuando uno, según la ley de matrimonio civil, cuando uno se casa con una persona, junta todo lo que tiene. Lo que tiene y lo que no tiene, y se comparte todo. Y si una de las dos personas tiene una deuda, la deuda es de los dos. Si una persona gana, la plata es de los dos. Y es así, es como que ya no podés legalmente escindir esas dos personas. O sea, hay que mirarlos en conjunto. Acá van a mirar en conjunto todo lo que está dentro de la esfera de coordinación. Ya no va a reaccionar como el cloruro por su lado, el amoníaco por su lado, el cobalto por su lado. No, ya forman una nueva identidad química. ¿Y no depende de la fuerza de los ligandos? Y eso vamos a ver cuando, suponete, ¿dónde vemos eso que decís vos? Cuando hago reaccionar, por ejemplo, este complejo con un ligando fuerte que me desplace uno, que me lo saque a uno y se meta él dentro. Ahí. Pero en una reacción ya. Pero si yo lo tomo independiente de la reacción, lo tomo solito, esa identidad química hace que ninguno reaccione independientemente. Y eso Cuando lo que dice veamos usted también pasa lo mismo con el agua. qué pasa con el agua, a ver, contame. No le ¿Qué me preguntaba si querés también preguntar del podía agua? salir de fuera de la esfera de coordinación. Sí hay otro ligando que la pueda reemplazar, pero mientras no haya ninguno que sea mejor, va a permanecer dentro de la esfera de coordinación y no va a reaccionar como reacciona el agua normalmente. Por ejemplo, que es una Profe, base de... ¿Cómo? profe, y ese ligando, por ejemplo, que sea más fuerte y se una más fuertemente a la esfera de coordinación y desplace al cloro, por ejemplo, ¿no? Pero eso es en el caso hipotético que hay una reacción. Acá no hay Claro, sí. reacción. No, ya sé, Acá acá la no hay, tenemos en forma... Sí, sí, en pero el en el caso de una caso de que reacción, sí. haya, Sí, nosotros introducimos ese ligando en forma de una sal, por ejemplo, mm. para que No se sé, disocie en solución y puede después ser... reaccione con ese o cómo. Sí, al ligando este que vos querés, vos me estás hablando de un ligando que puede desplazar a otro. Eso depende de la fuerza. Entonces, cuando comparemos la fuerza, vas a ver que el amoníaco puede desplazar al agua, pero no a la inversa, porque el amoníaco es más fuerte que el agua. Entonces, en ese caso hipotético que vos planteas, sí puede pasar. Por ejemplo, el grupo oceano o el etilendiamín, que es bidentado, puede desplazar al amoníaco, por ejemplo. Porque es un ligando más fuerte, porque es bidentado, puede desplazar al amoníaco. Y en ese caso sí va a haber desplazamiento, en ese caso. Por ejemplo, siempre hay experiencia de laboratorio en la que nosotros, por ejemplo, cuando preparamos el compuesto, así que presten atención para hacer el informe, cuando preparamos el compuesto nosotros utilizamos una sal de cobre, la disolvemos y cuando la disolvemos en la sal de cobre, ¿qué es lo que está pasando? Suponete, ustedes empiezan con sulfato de cobre para preparar el tetramin cobre, por ejemplo. Esto está en disolución, está disuelto. Entonces tiene iones cobre, iones sulfato. Bueno, entonces dice, bueno, esto está en solución. Pero esto no está así, igual que el aluminio no estaba así. Estaba como ion hexacuo. Bueno, lo mismo le va a pasar al cobre. El cobre va a estar como ion hexacuo, porque es un ion de metal de transición, tiene una altísima densidad de carga y entonces atrae con fuerza las moléculas de agua, igual que el aluminio, y forma este ion. Entonces, este ion, ¿qué hacemos durante la síntesis? Le agregamos amoníaco. ¿Cómo se lo agregamos? Como hidróxido de amonio, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es desplazar el agua y formar un complejo
distinto, con un número de coordinación diferente. Dos más. Este tenía número de coordinación 6 y nosotros llegamos a formar un tetramin cobre con un número de coordinación 4. ¿Sí? Ahí fíjate vos, está el caso que vos me estás diciendo. Como yo, cuando le agrego un ligando más fuerte a un complejo, puedo sacar un ligando que es más débil y meterse e introducirse el más fuerte. Que eso es lo que pasa en el caso de la hemoglobina de la sangre, que es la molécula que acompaña a las proteínas de la sangre, que tiene una estructura química determinada, que es la que transporta el oxígeno a los tejidos. Entonces, porque el oxígeno, ¿qué hace? En la hemoglobina tenemos lo que se llama un complejo de hierro, un complejo compuesto de coordinación porfirínico de hierro. Entonces, ¿qué hace? El oxígeno, cuando nosotros inhalamos, incorporamos oxígeno, el oxígeno se coordina con el hierro de ese compuesto de coordinación, que es de esa molécula de la hemoglobina, que es una proteína. Entonces, el oxígeno, ese complejo, lo va transportando como si fuera una bandeja al oxígeno a todos los tejidos y los tejidos reciben el oxígeno, se oxigenan, se energizan, perfecto. Y luego vuelve con el residuo, con el dióxido de carbono. Después el dióxido de carbono vuelve, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando el oxígeno es un ligando porque tiene pares electrónicos? Ustedes vieron la molécula de oxígeno, si ustedes hacen la estructura de la molécula de oxígeno, van a ver que tiene pares, ¿sí? Tiene pares electrónicos. Tiene pares. ¿Sí? Entonces, con esos pares se liga el hierro de ese complejo porfirínico que tiene la hemoglobina de la sangre. Entonces, ¿qué hacen? Cuando yo quiero, ahora que se utiliza mucho la calefacción, cuando la calefacción, por ejemplo, no está bien instalada, no hay calefacción a gas, hay mala ventilación, puede ocurrir que el oxígeno se agote en un ambiente. Entonces, cuando se agota el oxígeno, ¿qué es lo que va a pasar? Va a producirse combustiones incompletas. Se van a producir combustiones incompletas porque el gas, vamos a ver eso, el gas natural, ¿se acuerdan qué compuesto tenía importante el gas natural? Metano. Metano, bueno, el metano del gas natural, para dar calor, se combustiona. Entonces me va a producir dióxido de carbono y agua. Y esta es lo que se llama una combustión completa, ¿sí? Pero ¿qué pasa si esto es del aire? ¿Qué pasa? Ahí necesita 2 moles. Pero ¿qué pasa si falta oxígeno porque no hay una buena ventilación? Entonces se va a formar monóxido de carbono. Se va a formar monóxido de carbono. Entonces, acá tengo 1, 3, acá se van a formar, a ver si estoy bien, 3 medios. Se va a formar monóxido de carbono. Este es el carbonilo, el ligando carbonilo. Este es excelente ligando, uno de los mejores. Entonces, claro, se liga mucho. ¿Qué hace? Uno empieza a aspirar el monóxido de carbono que se está formando por la mala combustión del gas natural, porque no ventilé bien, porque no respeté las normas de seguridad, porque no me importó nada. Entonces, ¿qué pasó? El monóxido lo saca el oxígeno de la coordinación con el hierro de la hemoglobina y se coloca el monóxido ahí, que es fortísimo como ligando. Entonces, la hemoglobina va con la bandejita a los tejidos y en vez de llevar oxígeno, lleva monóxido. Entonces, obviamente, cada vez va a haber más monóxido y menos oxígeno. Entonces, cada vez el oxígeno va a llegar menos a los tejidos cerebrales, al cerebro, y la persona se va a ir adormeciendo. El veneno silencioso. No tiene olor, no tiene color y me va adormeciendo. ¿Sí? Si en ese momento alguien abre una ventana desesperado, puede revertirse el proceso. Si hay mucho oxígeno que entra por la ventana, puede llegar a sacarlo al monóxido de la coordinación con el hierro de la hemoglobina. Si eso no pasa, la persona se puede morir asfixiada. O bien puede ocurrir que se abrió la ventana, pero ya el daño cerebral está hecho. ¿Entienden?
ya no llegó la suficiente cantidad de sangre al cerebro y ya se empezaron a producir daño cerebral. Entonces, por eso es que se cumplen normas de seguridad. No es que uno quiere, a mí, por ejemplo, me han hecho hacer unos líos bárbaros en la casa para conectar estufas con tiro balanceado, romper paredes, para sacar los tubos, ¿viste? Para que son los que van emitiendo, sacando los gases de la combustión afuera. Bueno, un lío bárbaro tuve que hacer para respetar normas de seguridad. Que son más costosas, más y todo, bueno, pero es por eso justamente. No es porque me querían jorobar a mí necesariamente, sino que justamente era por eso. No sé si está clara la idea. Ahí está el ejemplo de un ligando fortísimo, que es el monóxido, que le llamamos carbonilo, y el oxígeno, que es un ligando debilucho. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué es debilucho y por qué el monóxido es tan potente. Por eso mata. Si fuera un ligando débil, no llegaría a desplazarlo al oxígeno del hierro de la hemoglobina. Pero es un ligando fuerte. Ahí se da un ejemplo palmario de lo que estamos diciendo. Y que tiene consecuencias. Ojalá que llegue a poderles mostrar la estructura de ese complejo que tiene hemoglobina, complejo porfirínico, donde el hierro está en el centro y está ligado a unas moléculas orgánicas ahí, que se llama complejo porfirínico, que es, ¿cómo les puedo decir? Es el auxiliar de la hemoglobina, que es la gran proteína, ¿no es cierto? Tiene lo que se llama un grupo que la auxilia, y ese grupo que la auxilia es un complejo de hierro, que se puede ligar al oxígeno, coordinar al oxígeno el hierro, o se coordina al monóxido. Más vale que no se coordine con el monóxido. Otro parecido al monóxido por la potencia, la fuerza de ligando, es el ion cianuro, que se llama ciano. Ese es peor todavía que el monóxido de carbono. Hace lo mismo, se liga al hierro de la hemoglobina. Se liga al hierro de la hemoglobina y también hace el mismo efecto, pero es mucho más efectivo. El monóxido mata bastante más directamente. Mata en cuestión de segundos, digamos. Es mucho más fuerte. Lo que pasa es que el monóxido lo aspiramos, que es un gas, y al cianuro, en el caso del cianuro, lo tenemos que tomar de un tecito, digamos, como el cianuro es una sal, cianuro de potasio, sodio, se disuelve en el agua del café o el té, y bueno, ahí se envenena a la persona. Hubo un caso de envenenamiento hace poco en Salta, no está tampoco. En el 2017 hubo un envenenamiento. Profe, ese fue del nenito que lo envenenó el padrastro. Le dieron tecito, porque el tecito se hace con agua y la sal de cianuro es soluble, cianuro de potasio, sodio, una sal de metal alcalino es resoluble, y se lo dieron a tomar, a él y creo que a la madre también. Profe, ¿y no debería estar regulada la venta de eso? ¿O de dónde lo consiguió el tipo? Me gusta la pregunta, porque yo me hago la misma pregunta. Normalmente lo que yo sabía, que esa venta de ese tipo de sustancia la manejaban los veterinarios. Hacen lo que se llama la eutanasia, la muerte piadosa, digamos, de los animales. Y utilizaban cianuro de sodio, cianuro de potasio, creo que. Usaban la muerte piadosa de los animales, los veterinarios, pero eran ellos los autorizados a disponer, a adquirir y a utilizar. Eran los autorizados para eso. Pero, casualmente, hubo una persona que distribuye reactivos acá en Salta que se lo vendió a la persona esta. No sé con qué motivos, porque siempre se pensó, ¿dónde consiguió? Porque ¿cuántos laboratorios tienen cianuro de potasio? Los de inorgánica, justamente. Yo trabajaba en los 2 laboratorios que tenían cianuro. Tenían como droga, como reactivo. Y sin embargo, la persona lo adquirió, lo compró en un comercio, en una persona que distribuía reactivos acá. Eso me llama mucho la atención a mí, ¿vos sabés? Siempre me llamó la atención. ¿Cómo le permitieron a esa persona venderle a un particular cualquiera que no tiene licencia? Porque un veterinario ya está autorizado, ya está perfectamente autorizado y legalmente autorizado a adquirirlo. Pero no cualquier persona. Yo no puedo ir a adquirir cianuro. Eso justamente se establecieron todas esas reglamentaciones porque la gente iba a comprar cianuro para suicidarse. Hubo un caso de un no sé si lo ubican ustedes al poeta Leopoldo Lugones, que era un gran poeta, un gran escritor, que él fue a la farmacia a comprar el cianuro para suicidarse.
Y la persona, en ese momento, el farmacéutico se lo vendió. ¿Pero qué hizo? Le vendió menor cantidad de la dosis que era necesaria para suicidarse. Pero igual, lo que pasó fue que igual se intoxicó y después agonizó, y igual murió. O sea, la muerte fue mucho más lenta, la de Leopoldo Lugones, pero murió finalmente. Después de ahí hubo muchas reglamentaciones. Los farmacéuticos no podían vender, las droguerías no podían vender a cualquiera, pero sin embargo la vendieron. Acá pasó. A mí me llama mucho la atención eso, ¿sabes? ¿Cómo no está procesada la persona? Si en una de esas está procesada y los medios de comunicación, como no nos cuentan nada, no nos cuentan qué pasó con esa persona. Porque, bueno, no sé, qué sé yo. Si yo ya me hago mucho esas preguntas y no entiendo. Profe, ¿y para qué se usa eso en el laboratorio? Por ejemplo, en el laboratorio que nosotros los inorgánicos lo usamos para usan? sintetizar, justamente para preparar complejos. Para preparar complejos lo usamos. Y ya cuando se forma el complejo, ya obviamente no tiene las mismas No, propiedades exacto, bien, grande. Aplauso. Ahí está, el cianuro ligado ya no actúa como cianuro libre. Esa es una manera de neutralizarlo al cianuro, ligarlo, coordinarlo. Muy buena, ¿eh? La observación. Cuando lo ligamos ya no nos molesta más. Obviamente, para manipularlo, para trabajar para preparar un reactivo que sea de cianuro de potasio, vamos a tener que tener ojos, ser una persona entrenada, no cualquiera, que tiene que prepararlo con determinados cuidados. No se prepara como cualquier solución que yo agarro cloruro de sodio y lo disuelvo. No, lo tengo que cuidar, digamos, ¿no? Porque esa sal, a ver si me contestan esto, quiere decir que algo de algo sirvió la materia. El cianuro de potasio es una sal soluble, ¿no? Entonces yo la disuelvo y le agrego cianuro. Este es un anión de ácido débil. Entonces, ¿qué pasa cuando está en solución acuosa si es un anión de ácido débil? Tiene un pH básico. ¿Por qué? ¿Qué le pasa al cianuro en el agua? ¿Algo pasa? Se hidroliza. Y cuando ese anión de ácido débil se hidroliza, ¿qué me da? Ácido cianhídrico y oxidrilo. Ácido cianhídrico más oxidrilo. Oxidrilos, bien. Entonces, cuando yo estoy preparando esto, yo tengo, porque el cianuro, ¿cuál es el problema del cianuro? El cianuro ion, este ion no es peligroso. El problema es que en el estómago o en todas las vías digestivas tenemos ácidos. En el estómago hay ácido. Entonces, ¿el cianuro qué hace? Se une a los protones del estómago y me forma el famoso ácido cianhídrico. Este es un gas. Y este es el peligroso. Este hay que poner la calavera con las tibias cruzadas, ¿se acuerdan? No sé cómo me sale la calavera con las tibias cruzadas. Hay que ponerle así, en los frascos. Este es el malo de la película. Lo que pasa es que el cianuro lo absorbes en el agua, en el cafecito, y después con los ácidos del estómago se forma el ácido cianhídrico y las calaveras con las tibias cruzadas, como en la guerra, ¿eh? En la guerra ese era el símbolo de los nazis, ¿eh? La calavera con las tibias cruzadas, con los dos huesos cruzados. Bueno, el cianhídrico justamente, ese es el problema. Ese es el mecanismo, digamos, de acción. Entonces, cuando yo lo coordino, no le evito que el cianuro si en el caso de envenenamiento, se combine con los protones del sistema digestivo. Entonces, acá, esta hidrólisis yo la tengo que evitar a toda costa. Tengo que evitar la hidrólisis, evitar. ¿Y cómo evitaría una hidrólisis si utilizo principios de equilibrio? ¿Qué haría para evitar la hidrólisis? Tomo ese equilibrio. ¿Cómo hago yo? Yo puedo operar sobre los equilibrios, esa es la ventaja. Agregar un ácido, profe. Agrego un ácido. ¡Ay, bien, Liberata! No, espera, no, dije bien, no dije nada bien. No, si agregas un ácido, ¿qué va a pasar ahí? No, sí, agregar más base, Exacto, tengo que agregar, no puedo agregar ácidos. No,
Lo que tengo que agregar es una base. Entonces, mientras lo estoy preparando en el frasquito que dice cianuro de potasio, le voy agregando lentejitas de hidróxido de potasio. Lentejitas de hidróxido de potasio, que es una base fuerte, cosa que me dé muchos oxidrilos. Muchos oxidrilos. Para evitar esta hidrólisis. Bueno, un auxiliar de laboratorio tiene que saber eso, antes de preparar cualquier solución de cianuro de potasio. Hay gente, yo nunca tuve COVID, pero no tengo mucha, sí, soy una química media rara, no tengo mucha sensibilidad en las vías, o sea, en el olfato, sí en el gusto y no en el olfato. Y entonces estaría muy buena para panel de degustación, pero pésima para oler los venenos o los peligros, ¿no? El olor del cianuro, cuando el ácido cianhídrico se va formando, enseguida uno siente olor a almendras amargas. Yo he tenido auxiliares que tenían mucho mejor olfato que yo y me dice, profesora, ya se está sintiendo el olor a almendras amargas. O sea, quiere decir que ya se estaba formando algo de cianhídrido en el medio de reacción. Entonces, más lentejas de hidróxido de potasio, más lentejas de hidróxido de potasio para evitar el equilibrio y hacer que se desplace para la otra dirección. Bueno, fíjense cómo lo que ustedes vieron ya en equilibrio se puede explicar a eso perfectamente. Ya se puede explicar. Bueno, hasta acá vemos. ¿Alguna otra pregunta de aquí? ¿Algo más? ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna pregunta más? ¿O seguimos? Janina Agustina. ¿Alguna preguntita? ¿O sigo con otro ejemplo? Vamos a ver, sigo con otro ejemplo, ya que no hay comentarios. En el caso de este complejo, por ejemplo, amoníaco, 4, cloro 2, cloro. ¿Cómo se llama este complejo? Cloruro de cloro. Cloruro de... Dicloro. Cloruro de... Dicloro. Dicloro. Tetramin. Tetraamín, muy bien, tetramín. Cobalto. Cobalto. 3, perfecto. Bien, y este es el guión. Si yo lo disocio, este me va a tener, esa es una muy buena pregunta, ¿qué carga va a tener ese ion? +1. +1, perfecto. Ahora, ese ion en solución acuosa, cuando yo le agregue nitrato de plata, ¿qué es lo que va a dar? A ver, esperen un minutito que lo tengo que escribir bien. Me está faltando algo. Si yo le agrego nitrato de plata, ¿qué es lo que se va a formar? Cloruro de plata y nitrato de dicloro tetramin cobalto. Exacto. De nitrato, muy bien. Amoníaco 4, 4, 2. Acuérdense, chicos, cuando tengo ligandos diferentes, igual la suma, fíjense, me da 6, ¿no? Sigue siendo siempre 6 el número de coordinación, aunque tenga ligandos diferentes, ¿no? 4, 2 son 6. A ver, veamos acá. Acá, 4, 2 son 6. A ver. Acá, 5, 1 son 6. El número de coordinación no varió. Acá 3 y 3 son 6. Acá son 6.
¿Sí? Fíjense eso. Bueno, veamos ahora un ligando negativo. Ya hemos visto los neutros, ahora podemos ver algún ligando negativo. A ver, utilicemos este. Y este otro. Bueno, ¿cómo se llaman? Bueno, estoy esperando a ver cómo se llama. ¿Podría ser, profe, hexafluoroferrato de potasio? Ahora sí, el átomo. Hexafluoro. Este es el hexafluoro. Lo vamos a escribir más allá. Profe, ¿cómo es? ¿Es fluoro o floro? Fluoro. Si es fluoruro, el anión, y fluoro, el nombre del ligando fluoruro. Es hexafluoro. ¿Cómo sigue? Ferrato, como dijo Ferrato, ¿qué? Más 2, la carga del hierro. No, este Más no. 3. Más 3. Es 3. Hexafluoroferrato de potasio. ¿Por qué, profe? Ah, perdón, estoy viendo el otro, Fíjate, el de al lado. si esto Estoy viendo está el de al 3 lado, más, perdón. Sí. y es Me menos confundí. 1 este. Bueno, y este, ¿cómo se llamaría este? Lo mismo, profe, pero con la carga más 2. Exactamente, hexafluoroferrato, la terminación ato, porque es un anión negativo, de 2 de potasio. Y cuando los disociamos en solución acuosa, ya sea, a mí no me importa en este momento si es total, porque eso no lo vamos a analizar, si es total o... Este entonces me va a dar el ion hexafluoro ferrato con 3 menos más 3 potasios. ¿Sí? Y sería el ion hexafluoro, este era el ion hexafluoroferrato 3 y este es el ion hexafluoroferrato 2 con 4 cargas negativas y por lo tanto 4 cargas positivas. Esa sería la disociación. Esa sería la disociación. Ahora van a ver que el hierro ni el fluoruro van a dar las reacciones características. Lo tengo como encerrado ahí al fluoruro. El fluoruro que tan oxidado, que el flúor es muy oxidante, sí, muy oxidante, bueno, y todas las reacciones del fluoruro, o en este caso fluoruro, no se van a dar porque está encerradito ahí, está cubierto, está ligado. No es de los ligandos más fuertes, pero está ligado. Entonces no va a dar las características del fluoruro o del hierro 2 o el hierro 3. Van a estar encerraditos ahí. Bien. Vamos a ver ahora. Ahí cuando lo nombramos, también anteponemos la palabra ion, igual que los cationes. No, esta es la sal, estas son las sales y estos son los iones. Cuando tiene iones, tienen que poner la palabra ion. Cuando tiene iones, si no tiene iones, tiene sal, no. Eso es cuando tiene iones. Ahora, para analizar un poquito la teoría de enlace de valencia, que esto es algo que cuesta bastante, no sé por qué cuesta bastante realmente, ¿no? Pero cuesta. La teoría, cuando analizo yo ahora la geometría con la teoría de enlace de valencia, quiero justificar la geometría con la teoría de enlace de valencia planteando una hibridización del átomo central.
del átomo central. Ahora vamos a entrar con el análisis de la segunda teoría. Primero la de Werner, que hablaba de la valencia primaria, la valencia secundaria, decía que la valencia secundaria, un índice de coordinación, se ubicaba en el espacio, entonces ahora hay que justificar por qué, por ejemplo, la geometría de estos iones. Yo les dije que era la más común, era la octaédrica, pero no solo eso, también tenemos la tetraédrica y tenemos la lineal, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a analizar fundamentalmente la octaédrica, la hibridización del átomo metálico o ion metálico central, porque a veces está como átomo y a veces está como ion. Yo les dije perfectamente que había una serie de complejos en que el átomo no está ionizado, ¿no? En el caso del níquel, el tetracarbonilo de níquel, el níquel está con 0. En el caso del pentacarbonilo de níquel, el níquel está con 0. En el caso del hexacarbonilo de cromo está también con número de oxidación 0. Por eso siempre le digo átomo, ion central. Las dos cosas pueden pasar. Y en el ion central puede haber más de un número de oxidación, como el caso del hierro. Podemos encontrar complejos con hierro 2 y complejos con hierro 3. Con el cobalto podemos encontrar complejos con cobalto 3 o con cobalto 2. En el caso del cromo, lo mismo. En el caso del cromo podemos encontrar con número de oxidación 2, número de oxidación 3 y número de oxidación 6. Entonces, eso vayan viéndolo. Ahora veamos, ¿cómo analizamos, por ejemplo, el caso, vamos a ver, de un complejo cualquiera? Vamos a ver este complejo, el que se prepara en el que está en los videos. Este, por ejemplo, es un complejo tetraédrico. Es un tetraedro. Para analizar la hibridización, yo voy a analizar la configuración del cobre y la configuración del cobre 2+. Me van diciendo qué configuración tiene el cobre y qué configuración tiene el cobre 2+. Mientras piensan, me sirvo un mate. El cobre sería corazón de argón, 3D10, 4S1. ¿Qué más? Ese sería el del cobre. Sí. Y del cobre más 2 sería corazón de argón, 3D10, 3D9. Bueno, ahí está buenísimo el tema acá, ¿eh? Se está poniendo muy interesante. El cobre entonces tiene corazón de argón, y después, ¿cómo seguía la configuración? Perdón que no te escuché porque me estuve sirviendo el mate. ¿Cómo seguía después? 3D10, 4S1. 3D10, 4S1. Acá, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No? Eso hay que recordar. Acá ha pasado que en realidad la configuración del cobre es 4S2. Esto lo pueden poner como... En general, yo pongo primero el 4S, ¿no? 3D9. Entonces, como están muy cercanos, y lo que pasó que este quiere, siempre como están muy cercanos energéticamente, estos dos orbitales, entonces, ¿qué pasa? Tiende a pasar lo que se llama una promoción electrónica del S al D. Entonces, por eso es que en muchas tablas aparece así, ¿sí? La configuración del cobre. Esto le va a pasar en el caso del cromo, el mismo caso, que van a tener una configuración así. 4S2, 2, 3D4, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como están tan cerca energéticamente los dos orbitales, pasa que hay una promoción hacia aquí, porque de esa manera yo logro semillenar el orbital D. Siempre que un orbital D esté lleno o semilleno, eso le da mucha estabilidad, porque hace que se distribuya mejor, más simétricamente en todo las direcciones, la densidad electrónica. Entonces, por eso es que le aparece 3D10, 4S1, pero es por la promoción electrónica esta.
que hace que se semillene o se llene un orbital. Y eso le da una estabilidad bárbara a los orbitales. Entonces, por eso es que tiende a pasar una cosa así. Ahora vamos a ver, el ion cobre 2+, ¿qué configuración tiene? Corazón de argón, Sí. 3 de 9. ¿Cuánto? 3 de 9, bien. 3 de 9. Profe, promoción, como le dice, es igual que excitación del electrón. No, no, es simplemente, en este caso lo que pasa es que están tan cerquita, porque hay tan poca diferencia energética entre esta y esta, lo que hace que tienda a reordenarse. Esto más que excitación se llama reordenamiento, y presten atención que lo van a escuchar mucho, reordenamiento electrónico. Se produce un reordenamiento electrónico. ¿Y por qué se produce? Porque tiene tendencia a producirse porque yo al reordenar completo el orbital, o lo completo o lo semicompleto. Esto me indica que cada orbital de estos 5 orbitales degenerados, igual que los 3 orbitales del P, van a tener la misma cantidad de electrones cada uno. 1 cada uno, o acá 2 cada uno. Entonces, eso hace que la estructura se haga más estable. Porque siempre que yo completo un orbital, por ejemplo, el caso de los gases nobles que tienen, siempre terminan con S2 o P6, o sea, completan sus niveles, eso le da muchísima estabilidad. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, más que excitación, porque ya vamos a hablar que otra cosa es excitación, esto es reordenamiento, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo este D9, vamos a ver lo siguiente. Vamos a analizar el cobre 0 y el cobre 2+. Díganme, ¿el cobre es un metal de transición? No, profe. No es metal de transición. ¿El ion cobre 2+, es ion de metal de transición? Sí, profe. Sí, el cobre es un ion de transición. ¿Por qué? ¿Por qué el cobre No tiene 2+ tiene? los orbitales D llenos. ¿Cómo tiene los orbitales D? Semicompleto. Menor o igual que 9. Incompletos. O sea, yo para tener incompletos los orbitales D tengo que tener desde D1 hasta D9. Siempre que tenga menos de 10 electrones y más de 1, por supuesto, tengo un orbital D incompleto. Entonces el cobre se comporta como un ion de transición. Por eso es que tiene tendencia, va a cumplir todo lo que tienen los metales de transición, que es paramagnético, porque al tener 9 electrones, fíjense, al tener 9 electrones, va a tener, por ejemplo, en un diagrama de energía, acá yo tengo 4S, 3D, esto está muy cercano, ¿no? Yo los pongo separados, pero energéticamente está muy cercano. Y 4P y 3D. Entonces va a cumplir, fíjense cómo voy a ubicar los 9 electrones, ¿no? Primero, todos los electrones con los espines paralelos, siguiendo la regla de Un. ¿Sí? ¡Ay! Pasa que yo me muevo más rápido que el sistema y ahí hago desastre. 5 electrones. Y ahí que completo los 5, digo 6, 7, 8 y 9. Me va a quedar un electrón desapareado. Una de las características de los metales de transición y de los iones de metales de transición es que tienen la capa D, el subnivel D incompleto, y además tienen electrones desapareados. Tienen propiedades magnéticas. Por supuesto, el que más propiedades magnéticas tiene, a ver si me lo deducen, ¿quién será? ¿El oro? No, el hierro. El hierro va a ser el que tenga más electrones desapareados, el hierro y sus compuestos. ¿Sí? Van a ser los que tengan electrones desapareados, por eso de ahí es que saco los imanes, yo saco materiales con propiedades magnéticas importantes. Entonces, acá me va a quedar entonces este vacío
¿sí? Este vacío y tengo 4 ligandos. Necesito ubicar 4 ligandos a su alrededor, por lo tanto necesito 4 orbitales para unirme a los 4 amoníacos alrededor del cobre. ¿Qué tipo de hibridización van a poner acá? ¿Qué tipo de hibridización correspondería para que el cobre tenga 4 densidades mínimas y pueda, o sea, cómo puede unir sus orbitales y formar orbitales híbridos nuevos para poder unirse a los amoníacos? ¿Qué tipo de SP3 puede hibridización? ser. Tiene que ser SP3, exactamente. Voy a necesitar 4 orbitales SP3 vacíos, y ahí viene el hecho de que el ion central es un ácido de Lewis, porque tiene orbitales vacíos, ácido de Lewis, y el amoníaco se va a ubicar en esos orbitales. Va a ubicar su par electrónico, porque un orbital puede admitir un par electrónico y nunca ni más ni menos que eso. ¿Ven? Y ahí se ubica su par electrónico y forman los enlaces coordinados. Perfecto. Y ya se forma el compuesto de coordinación. Esto analizado desde el punto de vista de la teoría de enlace de valencia y la hibridización. ¿Sí? Veamos acá. En el caso de que yo tenga un complejo de hierro, vamos a verlo a este, cobalto 5. Vamos a ver el hierro. ¿Qué número de oxidación tiene el hierro ahí? Me parece que es hora de servirme otro mate. ¿Qué número de oxidación tiene el hierro en ese complejo? 0, profe. 0. 0, bien, Janina. Janina, nómbralo. Y pentacarboxilo. No, carboxilo no. ¿Cómo se llamaba el monóxido cuando era el... Acordate que los ligandos, cuando se convertían en ligandos, llamaban de otra manera, ya se comportan de otra manera, los llamamos de distinta manera. Carbonilo. Pentacarbonilo, siga. Pentacarbonilo. Puedes, mira, podés nombrarlo pentacarbonilo de hierro o directamente hierro 0. Pentacarbonilo, hierro 0. En este caso los nombran de las dos maneras. Está bien. Bien. Entonces, ¿qué configuración tiene el hierro? El hierro 0, ¿no? Vayan marcando. Corazón de argón. El corazón es de argón porque los átomos siempre tienen mucho corazón. Argón. 4S2. 4S2. 3D5. 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 Bien. Entonces acá vamos a tener 4S completo. 3D completo. 4P. 4P, y vamos a poner los 4D, que también están ahí vacíos, por ahí nos sirven, los 4D, ¿sí? Entonces vamos a ver qué tipo de... Sí. ¿No sería 3D6? Ah, aquí hay un error entonces, 6. Es 6, ¿eh? Es 6, porque es como va en el, a ver, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso. El manganeso tiene D5. Manganeso, hierro, D6, ¿sí? Tiene 6. Cuidado con eso, chicos, ¿no? Porque ahí metemos la pata hasta muchísimo, ¿no? Bien, ahí pasa esto. D6. Bueno,
¿Qué tipo de hibridización voy a necesitar yo acá? Porque ¿qué geometría va a tener el hierro acá? ¿Qué geometría va a tener? Tiene 5 carbonilos a su alrededor. ¿Qué geometría? Vayan buscando. ¿Se acuerdan la teoría de la repulsión del par electrónico? Que le decía que cuando un átomo central tenía 5 pares de electrones a su alrededor, ¿qué tipo de geometría podía tener? Profe, Bipiramidal bipirámide trigonal. Bipirámide trigonal, perfecto. Una bipirámide trigonal, así, donde los carbonilos se ubiquen en los 5 vértices de la pirámide. ¿Sí? Perfecto. Y ahora me van a decir ustedes qué hibridización corresponde acá. SP3D. SP3D. Pero vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Porque acá tengo 4S2, 3D6 y acá 4P0, 4D0. ¿Sí? Si voy a hacer una hibridización de tipo, necesito 5, ¿no? 5 orbitales para que el hierro se una a los 5 carbonilos, 5 orbitales. 5 orbitales necesito. ¿Sí? Entonces, en ese caso, vamos a tener que reordenar un poquito los electrones para que nos queden, si es SP3D2, si era SP3, yo tenía un S y 3P. Y eso me daba SP3. Si tengo SP3D, tengo un S, 3P y tengo un D. Entonces, lo que tengo que hacer es, podemos hacer una transición, una promoción de electrones acá, para que de esa manera tenemos que ir organizando esto de alguna manera para que me queden libres un S, 3P y un D, ¿sí? Hay varias formas. Una de las formas puede ser que pasemos los orbitales, los electrones, vamos a ver acá, que pasemos estos electrones, promovamos estos electrones a los de estos de acá, y entonces me va a quedar un S vacío. A ver si me conviene. Esto hay que analizarlo, a ver qué me conviene. Porque con la teoría esta yo simplemente planteo posibilidades nada más. Entonces, si yo salto para acá y ubico los electrones acá, me van a quedar, y a esto los reordeno también, porque son 6, si los reordeno, los ubico acá, y me queda un S, 2D, no, perdón, 2D no. Esperen un minutito, que aquí voy a reorganizar un poco para que quede mejor. Estas son posibilidades que yo planteo. No hay una única posibilidad para plantear. Vamos a ver acá. En vez de plantearlo, pues yo necesito el S, un orbital D nomás necesito. Uno solo necesito. Entonces, lo que podría hacer es, si transferirlo acá a los electrones esto, transferir estos electrones y reordenar esto. Entonces, si tengo eso, me queda 4S acá, y acá tenía 6, y lo vamos a poner con colores para que vean cuál es la transferencia. Vamos a poner con color. Y ahí puedo transferir 2D. Vamos a hacer este vacío. Vamos a lo que vamos a hacer entonces. Transferir 2D, que me apareen acá este. Y acá va a haber otro más.
aquí va a haber entonces, este se va a aparear y estos dos electrones van a ir a aparear estos dos. Entonces, de esa manera me va a quedar un orbital D vacío, que lo necesito porque yo necesito un D, sí, un S, y ahí tengo los 3p. ¿Ah? Entonces, uno es esto, y ahí tengo entonces los 5 orbitales híbridos vacíos sp3d, o dsp3 en este caso es intercambiable. Vamos a poner para destacar algo, de que como es el 3D, estoy usando el 3D y no el 4D, lo vamos a poner adelante, D. Entonces, cuando lo ponemos adelante, acá los carbonilos con sus pares electrónicos pueden venir y ubicarse. ¿Mm? Y en este arreglo me quedan electrones, me quedan todos los electrones apareados. Todos los electrones apareados. ¿Sí? Todos los electrones apareados. Y acá, otra alternativa que puedo hacer, porque son alternativas lo que yo planteo, tenía 4S, los 3D, acá esto es un diagrama de energía, los 3P, los 4P vacíos y los 5D, los 4D mejor dicho, lo que puedo hacer, en vez de utilizar los 3D, puedo utilizar los 4D y colocarlos arriba. Entonces, cuando eso ocurre, utilizo los 4D que están arriba, los ubico separados para disminuir la repulsión, 4P, y acá necesariamente voy a tener que reordenar también. Como tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones, apareados me caben en 3 orbitales. En 3 orbitales me queda el 4S vacío. Entonces ahí hago 4S, 3P y un D. Utilizo uno solo nada más. Utilizo uno solo y ahí obtengo la hibridización de sp3. Porque estoy utilizando el orbital 3D. Este es el 3D que me olvidé de marcar. Entonces, de esa manera, ahí nuevamente los carbonilos van a tener orbitales vacíos para ubicar su par electrónico. Entonces, la teoría de valencia me va planteando todas las posibilidades para yo armar, sacar orbitales atómicos, poderlos combinar y me den los orbitales que necesito, que son 5, y esos 5 los tengo que obtener de mezclar los orbitales. Entonces, ¿qué orbitales tengo? Un S, tengo 3P, y necesito un D, necesito uno más, porque mezclo, obtengo tantos como los que mezclo. Si necesito 5 orbitales híbridos, tengo que mezclar 5 orbitales atómicos. Y esos 5, ¿de dónde van a salir? Del S, de los 3P y de un D. De ahí viene el razonamiento para el caso de la teoría de enlace de valencia. Preguntas, son alternativas, son disposiciones, son posibilidades que voy planteando. No hay ninguna que sea la mejor, digamos, son posibilidades. En este caso me quedan 2 electrones desapareados. 2 electrones desapareados. Por ejemplo, en esta posibilidad que planteé yo recién, todos los electrones están apareados. O sea que aquí me quedan todos apareados. Y acá me quedan 2 desapareados, ¿sí? Yo a priori no sé cuál es la mejor. No sé cuál es la mejor. Yo estoy buscando 5 orbitales híbridos, de mezclar 5 orbitales atómicos. Y son 3, un S y un D. ¿Sí? Eso para justificar el enlace en el pentacarbonilo de hierro. Ahora veamos, en el caso de
¿cómo voy a justificar la hibridización en el caso de este ion? Vamos al cobalto, a la configuración del cobalto y a la configuración del cobalto 3+. ¿Hay preguntas del anterior o podemos seguir con este nuevo? ¿Preguntas ahí? Profe, en cuanto al nivel de energía, sería un promedio entre el anterior, sería un promedio entre 3 y 4, digamos. No entiendo por qué 3 y 4. Del anterior. Y Pero porque ¿a qué te serían, referís con 3 y a qué te referís con 4? que es un promedio, digamos, la hibridización sería un promedio, el nivel de energía que tendría la hibridización. No entiendo, porque los orbitales híbridos tienen todos, cuando ya forman los orbitales híbridos, todos tienen la misma energía. Estos son diagramas de energía. En este caso, todos tienen la misma energía. ¿A eso te referís? Sí, profe, a eso. Pero ¿cuál Está es tu bien. duda? ¿Cuál es tu duda? Sería un promedio, me decís. 3D, el 4P, 4D, Ah, ya 4S. sé, sí, lo que generalmente pasa que los orbitales híbridos tienen menor energía o una energía entre, por ejemplo acá, el orbital híbrido siempre tiene menos energía que el más alto y, bueno, más o menos la energía del orbital híbrido está en el medio, digamos, pero eso no es tan importante porque nosotros, este es un análisis cualitativo, acordate, cualitativo. Sabemos que este es Bien, y los orbitales híbridos van a tener menos energía que los más altos. Seguramente van a tener menos energía que los más altos, que es el 4D, pero más energía que un 4S, por ejemplo. Va a estar intermedio, digamos. Va a ser como un promedio. Eso, de ahí viene la palabra promedio tuya. Es un promedio de energía. Sí, sí. Eso es lo que plantea la teoría. Acuérdense que es una teoría para explicar un enlace y una geometría y un ángulo de enlace. Esa es la hibridización. Un marco teórico para explicar un hecho experimental, que ese complejo del pentacarbonilo de hierro tiene esa geometría, esos ángulos de enlace. ¿Sí? Para justificar eso. Sí, profe. No es que yo he demostrado físicamente, yo he demostrado, los he visto a los orbitales sp3d, a los sp3, a los sp3d2, no los vi. Lo que hago es yo proponer un modelo matemático para que se ajuste al ángulo de enlace que me mide los rayos X, que es una medida experimental. Entonces, hago un planteo teórico y lo verifico con los rayos X. Entonces, ahí está bien, ahí lo acepta toda la comunidad científica. Eso es la hibridización. Y vos tenés razón, esos orbitales híbridos se plantean como que tienen una energía menor que el orbital más alto de partida y mayor que el más bajo de partida. Eso sería. Bien, profe, gracias. Bueno, vamos ahora al cobalto. Vamos. Al complejo de cobalto. Denme la configuración del cobalto y del ion cobalto más 3. Yo les aclaro, los de las configuraciones es clave, porque yo los errores que veo es que las configuraciones están mal sacadas. Ustedes dirán, pero no, profesora, si eso es algo re fácil, si lo sabemos de química general, no sé, yo supongo que lo saben, pero después cuando voy a hacer la corrección me encuentro que la configuración está mal hecha. Entonces, los electrones no cierra el número de electrones, te sale que es paramagnético cuando era diamagnético, te dicen que es paramagnético con 5 electrones y era paramagnético con solo un electrón, ¿entienden? Entonces, la configuración es un detalle no menor. Por eso yo parto de ahí, porque me di cuenta que no todos, obviamente, hay gente que la sabe así, pero hay mucha gente que no la sabe. Entonces, por eso la pregunto. ¿Cuál es la configuración del cobalto y del ion cobalto 3+? Corazón de argón, 4s2, 3d7. 3d7, ahora mejor. Y acá sería corazón de argón. 3D6. 4D6. Acá 4p0, ¿no? No se olviden 4p0, 4d0. Y acá 4,0, ¿qué más? 3D6.
3D6, exactamente. Primero salen los que están más externos, los que están energéticamente más externos. Y después los que siguen. Esto es fundamental, acuérdense de eso. Entonces, resulta que va a tener un orbital S vacío, va a tener los orbitales 3D y va a tener los orbitales 4P, y aquí dibujemos también los 4D que están bastante más arriba. Usar los 4D, siempre hay que expresar la siguiente consideración. Siempre los 4D están muy arriba energéticamente. Entonces, cuando yo los uso, tengo que estar consciente de eso, ¿no? Plantear utilizar los orbitales 4D siempre implica un mayor costo energético. No es que no se puede, sino que hay que hacer esa consideración. No es que no se puede proponer y plantear dentro del marco teórico, pero en este caso hay que recordar eso. Entonces, ahora vamos. Yo tengo que el cobalto es octaédrico. Entonces, como es octaédrico, vamos a dibujar el octaedro. Entrénense para dibujarlo bien. No dibujen cualquier cosa porque si no se les va a marcar. Tienen que dibujarlo bien. El amoníaco por acá, amoníaco por acá, amoníaco por acá, amoníaco por acá, amoníaco por acá. Ahora necesito 6 densidades mínimas. ¿Cómo hago? 6 densidades mínimas necesito. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué tipo de hibridización podría plantear? Porque yo necesito que el cobalto me entregue 6 orbitales híbridos, necesito 6 orbitales híbridos. Ustedes me dicen de dónde lo va a sacar. ¿De dónde los va a sacar? No lo va a sacar de donde no tenga, va a sacar de lo que tiene. Y va a combinar. Puede ser SP3D2. ¿De dónde los va a... está bien, pero ¿de dónde lo vas a sacar? Y ahí tiene un 3D, ahí tiene un 3D que tiene 2, le podría sacar al 3D. ¿Qué quiere sacar al 3D? Acordate que el 3D tiene 6 electrones, ¿no? Y vos le necesitas saco un orbitales electrón, vacíos, Janina, ¿no? Vos necesitas orbitales vacíos, 6 orbitales vacíos, híbridos, para colocar el par electrónico del amoníaco. Reordenamos todos los todos los electrones del orbital D apareados para que nos queden. Si los reordenamos, vamos a seguir la idea de Klein. Si los reordenamos, como él dice, que está buena la protesta, es una propuesta. Ojo, ¿no? La de Klein es una propuesta, no quiere decir que sea la única posible. Puede haber otra con alguna consideración que tengamos que hacer. Vamos a hacer la de Klein y después hacemos la de Janina. Si hacemos la de Klein, vamos a salir con una posibilidad. Entonces, sí, no sé por qué me salió tan chueco, bueno. Si yo reordeno, entonces tengo 4S vacío y esto reordenado, este es 4S, este es 3D, este es 4P y este es 4D. Entonces, si yo reordeno, como dice Klein, entonces me queda, son 6, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos los puedo reordenar y ubicarlos en 3 orbitales, con todo completo. Entonces ahí sí me va a quedar, por ejemplo, de dónde sacar para formar los orbitales híbridos, porque yo necesito 6. Entonces uso un S, 2D y 3P. Y son D internos, porque son 3D.
son D internos. Entonces, ahí voy a generar lo que necesito. Dentro de este marco teórico, 3, 4, 5, 6. D2, SP3. Esto es D interno. Entonces, ahí los tengo vacíos y ahí pueden venir los amoníacos tranquilitos a ubicar su par electrónico. Por eso es que el metal o el ion metálico, me falta un amoníaco, creo, 1, 2, 3, 4, 5 y un amoníaco más. Este viene acá, este acá, este acá, este acá, este acá y este acá. Entonces los dejo vacíos. Esa es una posibilidad. Y esto me da que no tengo electrones desapareados. No tengo electrones desapareados. Una posibilidad. Esta teoría no me dice cuándo, no me determina, me da posibilidades. ¿Qué otra posibilidad tengo? Ahora, Janina, ¿cuál era tu posibilidad? Profe, pero energéticamente hablando no me conviene, digamos, porque ¿Por si qué no? yo me voy a saltar, digamos, un 4P y estoy en un 3 y le voy a tener que dar energía, digamos. ¿Cómo te vas a...? Porque el 4P lo vas a tener que usar, ¿no? Porque en la hibridización vos me has dicho que es SP3D2, así que el P no lo vas a poder obviar, ¿no? Al P lo tenés que usar. Si no, ¿dónde vas a conseguir 6 orbitales híbridos mezclando los orbitales atómicos que tenés? Vas a tener que usar el S, seguro. Y los 3P, no podés evitar los 3P. A ver, rebobina, Janina, ¿qué es lo que te estaría faltando en tu propuesta? Y yo cambiaría mucho los electrones, digamos. ¿Por qué cambiarías mucho los electrones? Decime. Vamos. En el 4, no, ese 4 lo dejaría como está. O sea que al S lo vas a usar, no tenés otra. Sí. Tenés que usar el S. ¿Y ahora qué pasa con los P? También lo vas a tener que usar. Sí. ¿Y ahora qué hacemos con los D? No mezclen orbitales D, ¿no? No voy a utilizar el 3D y el 4D. No puedo hacer eso, ¿no? Eso sí no se puede hacer. Esa es una de las reglas. Aquí se pueden plantear posibilidades, pero no se puede mezclar el uso de un orbital del 3D y otro del 4D. Eso no se puede hacer. O uso 3D o uso 4D. Aquí Klein usó 3D. ¿Qué más me planteas? Profe, directamente podríamos utilizar los 4D en vez de hacer todo el reordenamiento. Exactamente, eso es lo que yo quiero que me diga Janina. Ella puede usar el 4D, por más que esté, obviamente, con la consideración que tiene su costo energético, utilizar un orbital tan alto energéticamente, sí puede utilizar los 4D. No va a utilizar todos. ¿Cuántos va a utilizar? Yo dibujo mientras ustedes piensan, ¿no? Yo sigo completando el diagrama. ¿Cuántos del orbital 4D van a usar? 2. 2 y no más de 2. Entonces, acá, al hacer eso, yo voy a generar otra vez 6 orbitales híbridos que ahora fíjense cómo se van a llamar. SP3D2. Estoy utilizando un D externo. Entonces, ahí nuevamente ubico el amoníaco. Janina, ¿me estás siguiendo? Sí, profe. Bueno, ahora vos me vas a decir posibilidad. ¿Qué diferencia van a encontrar ahora? ¿El costo energético, profe? Una cosa, esa es una parte, que sí, porque estamos utilizando 4D, pero no es que no lo podemos usar, sino que tenemos que tener en cuenta eso.
Es como cuando yo le digo, usted hace una estructura de Lewis cumpliendo el octeto y lo tiene que indicar. Y si no cumple el octeto, la estructura de Lewis, también lo tiene que indicar. Bueno, acá indicas eso, pero ¿qué otra cosa más encontrás de diferente en esta posibilidad? Me quedo con electrones desapareados. ¿Cuántos electrones desapareados? 4. 4, exactamente. Ahora tengo 4 electrones desapareados. Con esta teoría no me puede decir cuál de las dos está mejor. Solamente planteo posibilidades. Y voy a necesitar, evidentemente, alguna medida experimental, que esa la vamos a ver el lunes, alguna medida experimental para poder justificar cuál de las dos posibilidades es la correcta en la realidad. Ese complejo que tengo en el tubito y preparé yo. Quiero saber en ese complejo, yo digo, bueno, según la TEP me dice que tiene o 0 electrones desapareados o tiene 4. Entonces yo voy a ver qué medida experimental para verificar lo que tengo yo. Yo tengo siempre que verificar lo que obtengo. Yo hago propuestas y después hipótesis, digamos. Podrían cumplir la función de una hipótesis. Y voy a la verificación. O sea, aplico una metodología experimental para verificar. ¿Entendés? Que eso lo vamos a ver el lunes. Entonces, hay una metodología que me dice, este tiene 0 electrones desapareados, este tiene 4 electrones desapareados, y el que me dice, definitivamente. ¿Sí? Esta teoría lo que simplemente me hace es decir que tengo una geometría. Nada más. Es lo único que me justifica. La geometría. Nada más. Werner lo único que dice que el enlace es covalente coordinado, que los ligandos aportan pares al metal, que el metal es un ácido de Lewis y los ligandos son base de Lewis, y la teoría de enlace de valencia me empieza a explicar la geometría, porque, por ejemplo, Werner, cuando él estudió los complejos, él no tenía la teoría, todavía no se desarrolló la teoría de enlace de valencia. Entonces, él hacía pruebas con los complejos, preparaba un complejo, le modificaba esto, le modificaba otra cosa y todo, iba determinando por otra vía qué tipo de estructura y geometría tenía. Al principio pensaba que en el hexamin cobalto los 6 amoníacos estaban en un plano. Planteó eso y después con otras pruebas le descubrió que no podía estar en un plano. Entonces después al final, haciendo preparaciones de distintos complejos, demostró lo que se llamaba, que todavía ustedes no han visto, los juegos de isómeros, y ahí descubrió que los amoníacos estaban ubicados en los vértices de un octaedro regular. Entonces, bueno, ahí lo demostró. Entonces, esas dos teorías, cada una aporta algo, digamos, ninguna teoría es desechable. En todas estas van a aportar algo. El trabajo de ustedes es identificar lo que le aporta cada teoría al enlace de los complejos y a la propiedad. O sea, una geometría es una propiedad, el color es una propiedad. Los electrones desapareados también es otra propiedad, porque los electrones desapareados, ¿qué le otorgan al complejo? ¿Qué propiedad le otorgan? Si yo tenía electrones desapareados, ¿qué pasaba? Propiedades paramagnéticas, profe. Exacto, propiedades magnéticas en general. Va a ser paramagnético y va a tener propiedades magnéticas, o sea que se va a orientar en un campo, va a ser atraído por un campo magnético. ¿Entienden? Entonces, cada teoría nos va a explicar una propiedad. Hasta acá, hasta la teoría de enlace de valencia puedo explicar la geometría. Cuando vaya a la de campo cristalino, ahí cambia la cuestión, porque esa teoría hace un cambio de planteo teórico y explica propiedades. Explica propiedades magnéticas y explica el color, porque los complejos son todos coloreados. Cuando no tienen color los complejos, van a ver, es porque tienen los orbitales de completos. Por eso es que los complejos de zinc son incoloros, por ejemplo. Los complejos de zinc son incoloros porque tienen el orbital de completo. Y vamos a ver cómo juega ese orbital de incompleto para explicar el color. Bueno, me parece que sí. A ver, ¿qué hora es ya? 11:50. Si no hay más preguntas, acá podríamos dejar.
¿Hay más preguntas? De mi parte no, profe. Bueno, ¿y de las otras partes? No, gracias, profe. Bueno, ahí Janina ya te mandé la segunda revisión, tenés que revisar algunas cositas nada más. Algunas de Sí, forma, profe, gracias. algunas de forma y algunas de fondo. ¿Mm? Pero son menos globos hay ahora. Gracias, profe. Bueno, listo. Nos vemos el lunes entonces. Nos vemos, profe. Nos conectamos más Hola, bien. profe, gracias. Yo no sé ni, yo le puse, ¿saben qué? Veo fotos y fotos, ¿no? Y confundo a los alumnos. Hay dos chicas para mí que son la misma persona. Porque no los veo. Me hace reírme. Bueno, los dejo. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias.